¿Qué opina de los que rechazan la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, ya me imagino quién es. Es alguien que quiere violar los derechos humanos con absoluta impunidad. No que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea perfecta, ni mucho menos, porque no lo es, pero es una herramienta útil. Mira, estamos en un momento dado en que mucha gente, muchos gobernantes en condiciones de aspiración al autoritarismo, se proponen demoler cosas que no funcionan bien. Y el pretexto es buenísimo. Oye, mira, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mi país, Pirón-Pomponia, que el otro día les gustó mucho que fuera yo el rey de Pirón-Pomponia, la Suprema Corte de Justicia de Pirón-Pomponia no funciona bien. Mira, tiene algunos que son medio corruptos o muy corruptos. Hay decisiones que han dado que tú ves que allí alguien pagó o amenazó o algo, ¿no? Entonces a veces luego las leyes no las aplican exactamente a la letra de la ley, sino que las retuercen un poquito con interpretaciones de aquella manera y, en fin, que no cumplen plenamente la función para la cual está creada la Suprema Corte de Justicia. Aquí hay dos aproximaciones. Mira, cerramos la Suprema Corte de Justicia y ahora la justicia la voy a impartir yo. Y ya. O buscamos las causas del problema, generamos los mecanismos necesarios y los protocolos adecuados para limpiar la Suprema Corte de Justicia y poderle garantizar a la ciudadanía una impartición de la justicia acorde a los principios básicos de la ley y con la mayor calidad humana que sea posible. Es que eso es muy difícil, claro que es muy difícil. Lo fácil es acabar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el presidente decida quién va a la cárcel, quién no, ¿no? Quién está haciendo bien y quién no. Destruir instituciones que están viciadas tiene un principio, pero al final es el destruir a todas las instituciones e implantar el autoritarismo de una sola persona. ¿Por qué? Porque todas las instituciones tienen vicios. La más limpia y maravillosa institución que te puedas imaginar en un país avanzadísimo como Dinamarca, seguro tiene alguna cuestión allí que no está del todo bien. Porque son instituciones humanas. Obviamente hay una gradación de allí hasta los espacios de mayor corrupción, de mayor falta de responsabilidad para cumplir con las obligaciones que tienes al trabajar en el Estado. Pero yo no estoy a favor de la destrucción de las instituciones, porque toda institución se puede limpiar y porque las instituciones existen para cumplir una función. Y cuando sustituyes a las instituciones por una sola persona o por un grupo de élite, una aristocracia, una cacocracia, una tonticracia, lo que obtienes siempre es una tiranía en detrimento de las mayorías. Porque el que se puede defender, porque tiene el poder religioso, el poder económico o el poder social, ese todavía se salva de las tiranías y hasta se puede acomodar con ellas. Pero el que no tiene ningún poder solo le queda bajar la cabeza y decir que sí. Y entonces es de allí de donde es necesario luchar contra todo proyecto de tiranía antes de que se concrete. Decía yo de Daniel Ortega, es un caso clarísimo, ha estado destruyendo todas las instituciones que se interponían en su camino, concentrando una cantidad de poder absolutamente ridícula en sus manos. Ni Somoza, que era un asesino, la dinastía Somoza, que fue una dinastía de asesinos brutales, despiadados, tiranos, sátrapas, despreciables, se acercan a lo que ha logrado hacer en Nicaragua Daniel Ortega en la concentración de poder. Así que mucho cuidado con quienes tratan de concentrar poder destruyendo el Instituto de Transparencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Electoral, y los tratan de someter a sus designios o de destruirlos. Y si alguien cree que estoy hablando del López Obrador, puede.